Hola y bienvenidos a nuestro canal. Este es el canal donde compartimos historias reales sobre personas que enfrentan todo tipo de situaciones. Algunas son divertidas, otras complicadas y algunas simplemente increíbles. Si te gusta escuchar historias que se sienten reales y que despiertan tu curiosidad, este es tu lugar. Así que adelante, dale like al video y suscríbete al canal si quieres más. Tenemos muchas historias esperándote. Mi matrimonio no simplemente se vino abajo. Estalló de forma espectacular cuando descubrí que mi esposa estaba esperando un hijo de otro hombre. Y no de cualquier hombre, sino del veterinario local. Para empeorar las cosas, sus padres, profundamente religiosos, ayudaron a mantener todo el asunto en secreto. No exploté. No supliqué. Planeé. Y cuando llegó el momento adecuado, expuse todo en un solo golpe calculado. Ahora tengo 31 años. Rebeca y yo habíamos sido marido y mujer durante 4 años. Nos conocimos por primera vez en la universidad. Yo estaba terminando la última etapa de mi carrera en negocios mientras ella iba y venía entre cursos de mercadotecnia y organizaba eventos en el campus. La noté en una ruidosa fiesta previa a un partido. Ella seguía echando miradas a nuestro grupo, tratando de disimular. Finalmente, ella y su grupo se acercaron con una maniobra de UPS de manual, chocó conmigo y derramó sidra sobre mi camiseta favorita de los días de juego. Yo simplemente me reí y bromeé, parece que me acabas de comprar la cena. Ella se sonrojó muchísimo, soltó una risita y se disculpó más veces de las que pude contar. Se fue con mi número en su teléfono y, esa misma noche, ya me había enviado un mensaje. A partir de ahí, conectamos rápidamente. Pasábamos horas hablando, conversaciones profundas y abiertas. Me contó sobre su infancia bajo las estrictas reglas de sus padres obsesionados con la iglesia. Yo le hablé sobre la pérdida de mi padre cuando era adolescente y cómo tuve que ayudar a mi madre a administrar la granja familiar. Algunas noches manejábamos hasta el medio de la nada, nos recostábamos en la caja de la camioneta bajo las estrellas y compartíamos nuestros sueños para el futuro. Ella solía dibujar casas de ensueño en servilletas mientras yo le explicaba sistemas de riego y rotaciones de cultivos. Siempre me escuchaba como si fuera lo más fascinante del mundo. 2 años después de empezar a salir, le propuse matrimonio junto al lago en el que nadaba de niña. Había ahorrado durante meses para comprarle un anillo que la dejara sin palabras, y funcionó. Lloró de felicidad y susurró que no podía esperar para formar una familia juntos algún día. Pasaron unos años más y creí que había construido la vida con la que sueñan los hombres, una esposa amorosa, una granja próspera que levanté desde cero y un futuro que había ganado con trabajo duro y sacrificio. Nada fue fácil. Trabajaba 70 horas a la semana, me endeudé con préstamos arriesgados y puse cada gota de energía en esa tierra. Transformé 40 acres de suelo seco e inútil en un negocio exitoso que el año pasado generó cerca de $300,000. Todo por ella. Quería que Rebeca viviera la vida con la que siempre soñó. Cuando nos casamos, estábamos alineados en lo más importante: hijos, familia, un hogar estable. Pero no mucho después de la boda, las cosas cambiaron. Un día, de la nada, me dijo, vamos a esperar para tener hijos. Me tomó por sorpresa. Aún así, no insistí. Supuse que solo necesitaba espacio y lo respeté. Así que redoblé mis esfuerzos para construir un futuro del que ambos estuviéramos orgullosos. Estaba obsesionada con la idea del encanto rústico, así que compré una pequeña y pintoresca granja a las afueras del pueblo, con la esperanza de darle exactamente lo que siempre había querido, pero la fantasía rústica de Rebeca venía con precios de diseñador. Insistió en comprar un caballo de raza pura de 6 cifras porque uno común no se vería bien en las fotos. El animal permanecía en el pastizal como un adorno de jardín mientras yo me desangraba pagando $2,000 al mes en suplementos, veterinario y un entrenador que venía más que ella. Luego llegaron las vacas Brahman importadas porque nuestras Hereford no eran lo suficientemente impresionantes visualmente. Casi me atraganté cuando las calificó de demasiado comunes en apariencia. Ah, y las camionetas, cada año necesitaba una nueva Deere Diesel. No porque la anterior se descompusiera, sino porque la nueva tenía mejores asientos de cuero y venía en un gris mate más elegante. Yo pagaba por todo. Me repetía que si la hacía feliz, valía la pena el costo, hasta que todo se vino abajo. Un jueves por la tarde recibí un mensaje de Emilia, la mejor amiga de la infancia de Rebeca. Me dijo que necesitaba hablar. Que era urgente.
Supuse que se trataba del cumpleaños de Rebeca o de algún evento comunitario. Rebeca no estaba en casa, así que le dije a Emilia que pasara. Emilia y yo nunca fuimos cercanos. Siempre parecía estar en modo de supervivencia, apenas pudiendo pagar la renta, siempre promocionando algún negocio paralelo en redes sociales que nunca prosperaba. Trabajaba como asistente de veterinaria entre semana y los viernes y sábados por la noche atendía la barra en un antro medio oscuro llamado El Clavo Oxidado, solo para salir adelante. Últimamente hablaba sin parar de lanzar una marca de comida orgánica para mascotas, decía que la comida comercial era basura y que su mezcla casera había curado a su gato. Hace unos meses me preguntó si podía invertir o si conocía a alguien que lo hiciera. Le dije que lo pensaría, pero, siendo honesto, nunca la vi como alguien que pudiera concretar algo. Tenía grandes ideas, pero cero capacidad de ejecución. Cuando llegó, volvió a enviarme un mensaje para asegurarse de que Rebeca no estuviera. Entró con una energía nerviosa, como si hubiera practicado lo que iba a decir. ¿Quieres algo de beber?, pregunté, intentando mantener un tono ligero. No, esto me tomará solo un segundo, respondió, evitando mirarme a los ojos. Sacó una carpeta gruesa de su bolso, la dejó sobre la mesa y dijo: mereces saber la verdad. Pensé que sería una presentación de negocio o una solicitud de préstamo, pero al abrirla, mi mundo empezó a dar vueltas. Dentro había un tesoro de traición, capturas de pantalla, fotos, registros de GPS, videos con marcas de tiempo, recibos. Rebeca había estado acostándose con el doctor Julio Camarena, el encantador veterinario del pueblo. El mismo que me cobró $5,000 el año pasado por tratar un cólico en nuestro caballo y que nos envió una tarjeta de Navidad con él, su perfecta esposa Katie y su Ren, todos con suéteres a juego. Katie, por cierto, da clases en la escuela dominical y preside la junta de beneficencia de la iglesia. Lo único que pude susurrar fue: no me lo puedo creer. Pasé página tras página, había más de 70 en esa carpeta. Emilia había organizado todo por fecha, cada sección marcada con notas de colores. Era escalofriante lo minucioso que estaba. Las fotos no eran solo sugerentes, eran explícitas. Las marcas de tiempo los mostraban en vestíbulos de hoteles cuando Rebeca se suponía que estaba en la kermés de la iglesia de su madre. Incluso había grabaciones de las cámaras de mi propio jardín, la camioneta de Julio entrando en la entrada de mi casa menos de media hora después de que yo saliera a un viaje de negocios a Yale. 2 días después, salían de la casa como una pareja de vacaciones, tomados de la mano y besándose junto a su camioneta. Había registros de mensajes con cientos de conversaciones entre ellos que se remontaban a 8 meses atrás: me encanta cuando él está fuera otra vez, tranquila, cariño, no tiene ni idea. Leer esos textos me golpeó como una patada directa de una de esas vacas Brahman carísimas que ella insistió en comprar. Resultó que cada supuesto viaje de chicas que Rebeca hacía era en realidad un encuentro con él. Y cada vez que yo salía de la ciudad por trabajo agrícola, ya fuera para transportar equipo o cerrar un trato, convertían mi propia casa en su nido de amor. Las grabaciones de seguridad confirmaban que su camioneta pasó la noche en nuestra casa al menos 11 veces mientras yo estaba fuera. Un documento mostraba una reserva de hotel en Gale durante un fin de semana en el que ella aseguraba estar en un retiro de spa con Emilia y otras 2 amigas. Pero había un problema evidente: Emilia estaba en las Bahamas ese fin de semana, publicando una avalancha de selfies en la playa en Gale. Lo recuerdo porque las vi mientras estaba en una gasolinera. Entonces, ¿quiénes eran esas amigas fantasma con las que supuestamente viajaba? Nadie. Solo ella y el Dr. Jet disfrutando de una suite de lujo que yo, sin saberlo, pagaba. Pero no terminó ahí. Fue peor. Rebeca estaba embarazada y no era mío. Yo mismo la llevé al consultorio del médico, pensando que estaba enferma. Mientras tanto, ella le enviaba selfies a él con mensajes como: tu bebé me tiene con náuseas hoy y no puedo esperar para mentir y decir que es suyo, así dejará de molestarme con lo de empezar una familia. Incluso había un hilo de mensajes de apenas 3 semanas atrás: creo que voy a tener que decírselo pronto. Me senté allí, mirando esa carpeta, sintiendo que cada latido me golpeaba en los oídos como un tambor. Emilia parecía incómoda, como si quisiera salir corriendo, pero también aliviada de finalmente soltarlo todo. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté con la voz más controlada que pude, aunque sentía que me estaba desmoronando por dentro. Emilia respiró hondo. Porque estoy harta de las mentiras. Y porque ya no me caes mal. Además, Julio también me usó.
Resulta que Emilia y Julio habían tenido una aventura breve, de esas que él hacía creer que significaban algo, pero que en realidad solo eran un pasatiempo mientras esperaba a que Rebeca estuviera disponible. Emilia descubrió la verdad y, en lugar de confrontar a Rebeca, empezó a recolectar pruebas, al principio para vengarse de Julio, pero pronto se dio cuenta de que yo también merecía saberlo todo. Después de que se fue, me quedé solo, repasando cada detalle. La rabia me atravesaba el pecho, pero debajo de eso había algo más, una fría claridad. No iba a confrontar a Rebeca todavía. No iba a gritar, ni a llorar, ni a suplicar. Iba a planear. Esa noche dormí poco. Me quedé en la sala, la carpeta abierta frente a mí, pensando en cada sacrificio, cada centavo, cada hora de mi vida que había invertido en nuestro matrimonio. Y ella lo había tirado todo por la borda, como si yo fuera reemplazable. Durante las semanas siguientes, actué con normalidad. La abrazaba, le preguntaba por su día, incluso le preparaba el té de hierbas que decía que la ayudaba con las náuseas. Mientras tanto, en silencio, empecé a poner mis piezas en su lugar, hablé con un abogado, revisé los títulos de propiedad, moví dinero a cuentas separadas y aseguré que la granja quedara bajo mi control absoluto. También comencé a recopilar mi propio conjunto de pruebas para cuando llegara el momento de confrontarla. Finalmente, elegí el día. Coincidió con la comida familiar mensual en casa de sus padres, esos mismos padres que siempre habían hecho sentir que yo no era lo suficientemente bueno para su hija, a pesar de que fui yo quien levantó la vida que ella presumía. Llegamos con un pastel que ella había encargado, pagado por mí, claro, y nos sentamos en la mesa larga, rodeados de sus tíos, primos y, por supuesto, sus padres. Esperé hasta después de la bendición y del primer bocado para sacar mi carpeta, ahora ampliada con mis propias pruebas. Quiero que todos vean algo, dije con voz firme, proyectando para que nadie se perdiera una sola palabra. Rebeca me miró confundida, quizá pensando que era alguna sorpresa o anuncio feliz. Lo que siguió fue todo menos eso. Abrí la carpeta y empecé a repartir copias de las fotos, mensajes y registros. La habitación quedó en silencio absoluto, roto solo por el sonido del papel al deslizarse por la mesa. Ese es el veterinario local, expliqué, señalando una de las fotos. El hombre con el que su hija ha estado acostándose durante los últimos 8 meses. Y por si se lo preguntan, el bebé que espera no es mío. La cara de Rebeca pasó del desconcierto al pánico, y de ahí al llanto. Sus padres se quedaron boquiabiertos. Su madre murmuró algo sobre no ser posible mientras su padre me miraba con una mezcla de vergüenza y furia. Nadie tocó la comida después de eso. Me levanté, dejé la carpeta en el centro de la mesa y dije, los dejo para que lo procesen. Rebeca, cuando recojas tus cosas, por favor recuerda que la granja, la camioneta y todo lo que hay dentro me pertenece. Salí de esa casa con la cabeza en alto. Detrás de mí, escuché cómo estallaban los gritos. No miré atrás. Nunca más. Capturas de pantalla de Rebeca enviando mensajes a sus padres, el pastor Roberto y su esposa perfecta Susana, la pareja santa, los pilares espirituales del pueblo. Ellos sabían todo y decidieron ayudarla a ocultarlo solo para preservar su imagen de santidad. El pastor Roberto no es un predicador común de un pueblo pequeño. Dirige la primera iglesia bautista, la congregación más grande del condado. Más de 500 asistentes llenan los bancos cada domingo, más para ser vistos que para adorar. Él circula en una escalade nueva y brillante propiedad del ministerio. Su esposa Susana supervisa el grupo de mujeres y maneja media docena de comités benéficos. Juntos han pasado las últimas 2 décadas actuando como realeza moral, desfilando su rectitud y criticando a cualquiera que no cumpliera con sus estándares santos. Siempre predicando sobre los valores tradicionales de la familia, advirtiendo que la sociedad se estaba derrumbando porque la gente no vivía como ellos. Todo el tiempo sabían que su hija tenía un idilio. Vi mensaje tras mensaje de Rebeca a su mamá. Mamá, estoy en pánico. Emilia sabe sobre Julio y yo, ¿y si se lo dice a él? Su madre respondió, no te preocupes, cariño. Tu padre se encargará. Luego vino uno del mismo Roberto, hablamos con Emilia. Ella entiende las consecuencias. Solo sé más discreta de ahora en adelante. Estos eran los mismos que me recibían para almorzar los domingos como un reloj. El hombre que me llamaba hijo. La mujer que preguntaba constantemente cuándo le daríamos nietos. Todo mientras sabían que su hija me engañaba y llevaba el hijo de otro hombre. Profundizar hizo que fuera peor.
Encontré sus conversaciones privadas discutiendo cómo manejar el embarazo. El pastor Roberto escribió, lo he pensado bien. Por ahora, lo mejor es dejar que él asuma que el bebé es suyo. Cuando Julio arregle su situación, podemos considerar los siguientes pasos. Puede que traslade su consulta, quizás cerca. Cuando las cosas se calmen, puede solicitar el divorcio. Llama a esto consecuencias espirituales. La alternativa es un daño serio a la imagen de nuestra familia y mi ministerio. Ahí estaba, como un plan de negocios. Se suponía que debía hacer el papel de esposo comprensivo, criar un hijo que no era mío y luego ser descartado cuando Julio quedara libre. Todo para mantener limpia la reputación de Roberto. Fue difícil aceptar que las mismas personas que oraron por nosotros el día de nuestra boda, que nos regalaron una Biblia con un mensaje escrito a mano sobre votos sagrados, fueran los arquitectos de esta mentira. De repente tenía sentido por qué los padres de Rebeca eran tan intrusivos. Visitas inesperadas, llamadas diarias para saber de ella. Pensaba que solo estaban involucrados. Resultó que estaban supervisando la encubierta. Cada domingo durante 4 años, me sentaba en la primera fila mientras el pastor Roberto predicaba sobre la virtud, la verdad y la piedad. Daba generosamente para el fondo de construcción, era voluntario en eventos de la iglesia y los respetaba no solo como familia, sino como líderes espirituales. Y todo el tiempo me mentían en la cara, usándome. Cuando finalmente terminé de revisar todo, devolví la evidencia a la carpeta y la guardé bajo llave en mi caja fuerte. Pensaron que me habían engañado, pero subestimaron al hombre equivocado. Con los hechos en mano, no esperé. Llamé a Marcos, un abogado de divorcios de un condado vecino, lo suficientemente lejos para mantener las cosas en silencio por ahora. Conservé mi rutina normal durante 2 días, no solo para procesar todo, sino para observar a Rebeca interpretar su farsa. Cada palabra, cada gesto. Fue como ver una actuación. Y yo interpretaba mi papel, el esposo despistado. Incluso fui a cenar a casa de sus padres al día siguiente. Mientras tomábamos las manos para la bendición, el pastor Roberto pidió a Dios que bendijera la comida y a esta amorosa familia. Casi me reí en voz alta. Esa mañana de lunes, le dije a Rebeca que tenía que revisar un problema de riego en el campo sur. En cambio, conduje 40 minutos hasta un Starbucks en el condado vecino y llamé a Marcos desde el estacionamiento. Él preguntó, ¿ustedes dos firmaron un acuerdo prenupcial? No, no importa. Respondió, tu estado no es uno de propiedad comunitaria. Ella solo recibirá los bienes que pueda probar que ella contribuyó. Considerando que sus pequeños negocios de boutique nunca dieron ganancias, eso no era mucho. Y la granja, la compré yo mismo, lo que significa que se queda conmigo. Ella se quedaría sin casa, sin tierras, sin ahorros, solo con deudas y un bebé que no es mío. Con esta infidelidad documentada y el problema de la paternidad, Marcos explicó, tenemos un caso muy favorable. Los jueces no toleran este nivel de engaño. Me explicó los siguientes pasos: presentación de órdenes temporales, descubrimiento, revelaciones financieras. Me dijo que recogiera registros, estados de cuenta bancarios, documentos de título, historiales de cuentas, cualquier cosa que probara la propiedad antes y durante el matrimonio. Fui al trabajo y recopilé todo. Tenía pruebas de retiros que coincidían con estancias en hoteles. Incluso grabé varias de sus llamadas telefónicas, legales en nuestro estado de consentimiento de una sola parte. Marcos prácticamente celebraba por teléfono. Con este tipo de evidencia, ella se iría con lo mínimo. Incluso sugirió que podríamos reclamar daños por fraude. La falsa representación intencional de la paternidad y el mal uso de fondos compartidos podrían armar un caso legal sólido. Ella quería salir bien, pero no se llevaría mi dinero. Mientras Marcos preparaba los documentos, moví la mayoría de nuestros fondos líquidos a cuentas solo a mi nombre. No saqué todo, solo lo suficiente para que si intentaba algo furtivo, quedara poco para que tomara. Luego contacté a Jig, un agente inmobiliario especializado en ventas agrícolas. Caminó la propiedad, revisó los libros y me dio una tasación 30% más alta de lo que esperaba. Resulta que el desarrollo comercial en el área había disparado los precios de la tierra. En cuanto el divorcio fuera oficial, podría cobrar. Rebeca ni siquiera sabría que la propiedad estaba en venta hasta que yo me hubiera ido. También comencé a revisar nuevas propiedades en otros estados. Había un rancho de ganado en Bayside por menos de lo que podría vender el mío. Mejor suelo, más acceso al agua, casa más nueva.
Empecé a considerar opciones y a hacer consultas. Sin prisa, pero me sentía bien planificando una salida. Mientras tanto, Rebeca empezó a dejar pistas sutiles de embarazo, dejando de beber vino en la cena, hablando de náuseas matutinas, comprando ginger ale y galletas como si estuviera anunciando la gran noticia, tratando de presentarlo como si estuviera lista para formar una familia conmigo. Una noche, se acurrucó a mi lado en el sofá, me miró a los ojos y comenzó a hablar de que quizás era hora de pensar seriamente en tener hijos. Seguí con la actuación, sonriendo, asintiendo, diciendo exactamente lo que quería oír, aunque no sentía nada por dentro. Mantener el acto me agotaba, pero también me daba una extraña sensación de control. Cada palabra falsa que decía ella, cada vez que reflejaba su sonrisa falsa, cada historia inventada que contaba me recordaba que tenía razón en seguir con mi plan. Se lo merecían. Marco se mantenía en contacto, actualizándome ocasionalmente. Estaba avanzando en el frente legal, preparando documentos, recopilando casos similares y contratando a un notificador de procesos especializado en situaciones de alta tensión. ¿Cómo quieres que se entreguen los papeles?, preguntó. ¿Silenciosamente en casa o en algún lugar público? Totalmente tu elección. Eso me hizo pensar en el día de Navidad. Siempre era algo importante en la iglesia de su padre, seguido de la cena en su casa. Sus padres recibían a toda la familia extendida, a los feligreses habituales y a su círculo cercano. Sería el escenario perfecto. Tuve una larga conversación con Ray, mi administrador de la granja. Él había estado conmigo por años, confiable hasta la médula. Le dije que podría necesitar salir de repente y le pregunté si podía encargarse en mi ausencia. Mike no dudó. Lo que necesites, yo me encargo. 2 semanas antes del feriado, me encontré con Emilia en un café a la orilla de la carretera en un pueblo vecino. Le pasé un sobre grueso con un cheque de caja por $225,000 adentro. La mitad ahora, le dije, el resto cuando todo termine. Solo preséntate en Navidad como siempre. Todavía estás invitada, ¿cierto? Ella asintió rápido. Susana llamó ayer para confirmar. Creo que tienen miedo de lo que diré si me cancelan la invitación. Perfecto. Solo mantén la calma y llega un poco antes. Ella volvió a asentir. Julio y Katie vienen también. Susana extendió la invitación hace semanas. Mejor aún. El veterinario y su esposa en la misma sala. Eso lo hacía perfecto. Todos los que importaban, juntos en un solo lugar. 2 días antes de Navidad, estaba en el garaje de Rob mientras él trabajaba en su Harley. Hemos sido amigos desde la secundaria. Él era el único en quien confiaba. ¿Por qué no le entregas los papeles en casa y sigues adelante?, preguntó. Esto se siente exagerado. No se trata de teatro, le respondí. Se trata de que aprendan que hay consecuencias. Han pisoteado a la gente durante años sin pagar el precio. Eso termina ahora. Rob negó con la cabeza despacio. Está bien, pero no me llames para ayudar a ocultar evidencias. Me reí. No habrá cuerpos, solo una rendición de cuentas pública y muy necesaria. En el camino a casa, me sentí extrañamente en paz. Todo estaba listo. El lado legal estaba cubierto. El notificador estaba confirmado. En solo 2 días, Rebeca y su familia perfecta se darían cuenta de que su pequeño plan tenía un gran fallo. Me subestimaron. Yo no era un tipo blando del suburbio que se derrumbaría bajo presión. Crecí viendo fallar las cosechas, morir terneros, romperse máquinas en plena cosecha, y cuando la vida en la granja se tuerce, no te quedas quejándote. Lo arreglas y sigues adelante. Eso era exactamente lo que pensaba hacer. Ahora llegaba el momento de la recompensa. El día de Navidad de nuestro pueblo no era solo una fiesta. Era toda una producción. En la primera bautista, era como un segundo Navidad. El pastor Roberto organizaba un servicio masivo en un santuario decorado con hojas de maíz y fardos de heno. Todos los que tenían reputación se aseguraban de ser vistos. Luego, los pocos elegidos eran invitados a su casa para un gran banquete. Imagina 30 o 40 personas apretadas en las salas de comedor y estar. Susana pasaba días fingiendo que había horneado todo, aunque la mayoría venía de un servicio de catering de lujo de la ciudad. La lista de invitados nunca cambiaba, ancianos de la iglesia, grandes donantes, familia y la ocasional persona que estaban preparando para influencias futuras. Cada año, llegábamos temprano para ayudar a preparar.
Eso significaba que yo cargaba sillas y mesas mientras Rebeca y su mamá charlaban en la cocina. El pastor Roberto cortaría el pavo con una ceremonia exagerada, seguido por una oración que bien podría ser un sermón. 3 días antes, confirmé todo con Marcos. Tenía los papeles impresos y organizados, un juego para Rebeca, otro para sus padres, con copias de respaldo por si acaso. Todos sellados en sobres etiquetados. El notificador, estaba programado para llegar a las 2 de la tarde, justo cuando todos se sentarían a comer. Llamé a Emilia para confirmar su papel. Todos todavía creen que voy a ir, dijo. Susana llamó ayer para repasar el conteo final de personas. Me dijeron que estuviera allí a la 1:30. Bien. Solo actúa como si nada estuviera mal y mantén tu teléfono cargado. ¿Esperas que haga algo? No. Pero confía en mí, querrás captarlo en video. El día antes del evento, Rebeca se movía por la cocina actuando ocupada, transfiriendo pasteles de la panadería a nuestros platos para que parecieran caseros. ¿Puedes pasar por la tintorería y recoger mi vestido?, preguntó. Además, tenemos que salir a las 8 de la mañana para ayudar a mamá a preparar todo. No hay problema, dije, tomando el vestido de su mano. ¿Algo más que se te ocurra?, ella dudó. Quizás unas flores para la mesa. A mamá le encanta cuando las traemos. Lo tienes. Recogí su vestido y fui directo a la floristería. Pedí el ramo más lujoso que tenían. Cuando la dependienta preguntó si quería incluir un mensaje, negué con la cabeza. No es necesario. Las flores transmitirán el mensaje perfectamente. Esa noche, empaqué una pequeña bolsa con unos cambios de ropa y algo de dinero, escondiéndola bajo el asiento de mi camioneta. Tenía un motel reservado a 1 hora fuera de la ciudad. No pude dormir bien. Me sentía como en la víspera de Navidad cuando era niño, pero en vez de regalos, estaba a punto de soltar una bomba sobre mi esposa infiel y sus padres santurrones. En la mañana de Navidad, me levanté temprano y me vestí con mi mejor traje, el mismo que uso en funerales y bodas. Me pareció apropiado. Rebeca se tomó su tiempo extra para maquillarse, rizarse el cabello y ponerse un vestido nuevo que acentuaba la pequeña barriga que suponía que no había notado. El servicio religioso de Navidad fue exactamente lo que esperarías. Lleno hasta el tope, solo con espacio para estar de pie, casi 600 personas apretujadas en los bancos. El pastor Roberto comenzó con su habitual mensaje festivo sobre la gratitud y la familia, mirándome repetidamente mientras predicaba sobre la devoción marital y los sagrados lazos de confianza entre esposos. Casi me muerdo la mejilla para no reír. Dios ve más allá de las apariencias, tronó. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones. No hay forma de esconderse de su verdad. Después vino la típica permanencia en el vestíbulo. Abrazos, charlas pequeñas, apretones de mano formales. El pastor Roberto se movía entre la multitud como si se postulara para un cargo, saludando efusivamente a cada gran donante y pilar de la congregación. Susana andaba repartiendo programas extra, recordando a los invitados electos sobre la comida después del servicio. Vi a Emilia cerca de los refrescos, con los ojos en su teléfono. Levantó la vista y me dio un pequeño sentimiento, una confirmación silenciosa. Los invitados comenzaron a llegar a la casa de los Jiménez poco después de la 1. El grupo habitual, figuras principales de la iglesia y sus parejas, el hermano de Rebeca y su familia, su abuela elegante del complejo para jubilados, y los primos de siempre. Los recién llegados este año incluían a un médico recién mudado con su esposa, más un desarrollador inmobiliario que, según rumores, donaría un terreno para un centro juvenil. A la 1:45, el lugar estaba lleno. La gente bebía refrescos y sidra espumosa porque los buenos bautistas solo beben en privado. Seguía revisando mi teléfono esperando el mensaje de Dávalos. A la 1:55 llegó, en posición. 5 minutos. Respiré hondo y comencé a mover a la gente hacia el comedor. El pastor Roberto quería comenzar. Por favor, busquen sus tarjetas de lugar. Rebeca estaba sentada a mi lado, visiblemente incómoda. Sentí que se preparaba para compartir su anuncio de embarazo durante la comida. El momento era divino. Su padre se puso de pie al frente de la mesa. Antes de que disfrutáramos esta deliciosa comida, comenzó. Me gustaría expresar unas sinceras gracias. Justo entonces, sonó el timbre. Susana se levantó a medias. Yo voy. No es necesario, dijo el pastor Roberto, haciéndola sentar de nuevo. Probablemente alguien que llegó tarde.
Él se dirigió a la puerta, aún con el delantal puesto. Escuché que dijo, lo siento. Ya hemos empezado la cena. Luego Gluey, con voz calmada y oficial, estoy aquí por Odette. Un largo silencio. Entonces el pastor Roberto, rígido y incómodo, volvió a la sala. Rebeca, alguien está aquí para verte. Todas las miradas se volvieron. Rebeca se levantó lentamente, insegura. Caminó hacia la entrada donde su padre estaba paralizado. Dávalos le entregó un sobre grueso. Y este es para el señor y la señora Jiménez, añadió, extendiendo dos más. Ya han sido notificados oficialmente. Que disfruten el resto de sus vacaciones. Rebeca se quedó allí como si la hubieran electrocutado. El pastor Roberto parecía que las paredes se derrumbaban. Me recosté en mi silla, con expresión tranquila. Sin gritos, sin escenas, solo la verdad innegable. Ella manipuló el sobre, con los ojos abiertos, y se volvió hacia mí. ¿Qué es esto?, murmuró, pálida y luego ruborizada. En términos legales, dije lo suficientemente alto para que la sala escuchara. Es una petición de divorcio. Incluye pruebas sobre infidelidad, paternidad, engaño y conspiración para engañar. Juegos adicionales para tus padres, sus nombres también. Su padre rompió su paquete, escaneando frenéticamente con los ojos. Susana no se movió. Solo me miró como si me hubiera transformado en algo irreconocible. Me levanté, asegurándome de que todos estuvieran atentos, y puse un video en mi teléfono. Rebeca y Julio saliendo de un hotel, besándose en el estacionamiento. La fecha de hace 2 meses, cuando ella afirmaba estar en Cincinnati para una cumbre de marketing. Tengo 6 horas de esto, dije, girando el teléfono para que los invitados cercanos vieran, además de hilos completos de mensajes, registros financieros, y solicitaré una prueba de ADN para ese niño que ella lleva. Spoiler, no es mío. Entonces Katie se levantó de golpe. Disculpen. ¿Qué? Bebé, Julio, ¿de qué está hablando? Julio parecía físicamente enfermo. Yo, puedo explicar. ¿Explicar qué? Interrumpí. ¿Qué has estado escondiéndote con mi esposa? Que el bebé es tuyo. ¿Que tu pequeño idilio tuvo ayuda de su familia? El pastor Roberto intentó recuperarse. Esto es escandaloso. ¿Irrumpes en nuestro hogar con estas acusaciones? Me reí, genuinamente divertido. ¿Acusaciones? Revisa la página 12. Pastor, usted entrenó a su hija para ocultar el embarazo. Le dijo que tuviera cuidado. Bastante detallado para algo que dice que no pasó. Su expresión no tuvo precio. Rebeca hojeó las páginas, atónita. ¿Cómo conseguiste esto? ¿Quién? Entonces sus ojos se posaron en Emilia, grabando constantemente con su teléfono. ¿Tú hiciste esto? Emilia se encogió de hombros, expresión neutral. Supongo que tus amenazas no me asustaron después de todo. Katie ahora tenía el sobre de Julio en mano, con lágrimas corriendo por su rostro. 6 meses, susurró. ¿Has estado haciendo esto por 6 meses? Se volvió hacia Rebeca, que no levantaba la cabeza. Otros invitados comenzaron a moverse incómodos, algunos ya acercándose a la salida. Esperé un momento, luego me puse de pie. Feliz Navidad a todos. Rebeca, te desearía lo mejor a ti y a tu hijo, pero mentiría. Y a los demás, tal vez la próxima vez no mientan por personas que no lo merecen. Especialmente tú, pastor. ¿No es el testimonio falso uno de tus 10 mandamientos? Me di la vuelta y salí. Nunca miré atrás. No lo necesitaba. Detrás de mí, las voces subían. Katie gritando a Julio. El pastor Roberto tratando de retomar el control. Susana llorando. Algo cayó al suelo. Me dirigí directo a mi camioneta. Antes de llegar a la autopista, mi teléfono no paraba de vibrar. Rebeca, ¿cómo pudiste? Tenemos que hablar. Lo siento. Vuelve a casa. Mensajes de voz de su padre, alternando entre amenazas y súplicas. Uno de Susana sollozando tan fuerte que era ininteligible. Apagué el teléfono y seguí manejando. Mi habitación de motel estaba lista. Después de eso, un nuevo comienzo lejos de las ruinas que ellos construyeron. Más tarde esa noche, encendí el teléfono un segundo. Emilia había enviado un mensaje. ¡Qué desastre! Julio recibió un golpe en la cabeza con una salsera después de que te fuiste.
Katie tiene buen brazo. Entonces, ¿cuándo me das la otra mitad de mi pago? Ya está en tu cuenta, respondí. El mejor dinero que he ganado, contestó. La mejor Navidad que he tenido. Honestamente, no podría discutir eso. Sentado solo en un motel polvoriento junto a la carretera, me sentía mejor que en meses. Sin mentiras, sin más pretensiones. Mañana llamaría a Marcos para poner en marcha la siguiente fase. Pero esta noche finalmente dormiría tranquilo, sabiendo que entregué la justicia que ellos nunca vieron venir. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos la próxima vez.